En esta lección exploraremos cómo integrar plantillas HTML y servir contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, junto con el framework Echo de Go. La combinación de plantillas y contenido estático es esencial para crear páginas web dinámicas y atractivas. Vamos a profundizar en la integración de plantillas HTML en proyectos Echo. Veremos cómo configurar Echo para utilizar un motor de renderizado de plantillas y cómo organizar los archivos de plantillas en nuestra aplicación. Además, vamos a aprender a cargar y servir contenido estático como nuestros archivos de estilos CSS, imágenes y scripts como JavaScript. Todo esto utilizando Echo. Entonces, mejorará nuestra apariencia, en este caso nuestra aplicación, y también la interactividad de la misma. Además de comprender cómo pasar datos desde los controladores a las plantillas y realizar un renderizado dinámico. Esto nos va a permitir mostrar información dinámica en las páginas web generadas. Muy bien, antes habíamos organizado lo que es nuestro proyecto. En este sentido, ahora vamos a configurar el proyecto para integrar y configurar plantillas HTML en Echo. Así que vamos a proceder como primeros pasos en crear un directorio templates en la raíz del proyecto para almacenar nuestros archivos de plantillas HTML. Entonces voy a hacer un poco de limpieza por acá. Vamos a cerrar este main, este route también. Y luego vamos a irnos directamente a la terminal. Y de la terminal vamos a indicar un mkdir templates. De esta manera. Luego vamos a crear un archivo index dentro de templates. Para ello hacemos un touch, accedemos a templates y le decimos index.html. Listo. También crearemos el directorio static y dentro de él los subdirectorios CSS y JavaScript. Por supuesto con sus respectivos archivos de estilo y script. Entonces haremos lo siguiente. mkdir static. Lo tenemos de esta manera. Así como templates, estamos listando index, también vamos a listar lo que es el directorio CSS y JavaScript. Para ello entonces será aplicar un mkdir, donde le indicamos que dentro de static cree CSS y a su vez dentro de static cree JS. De esta manera tenemos dos nuevos directorios. Genial. Ahora procederemos a crear un archivo. En este caso dentro de static, nuevamente CSS, y nuestro archivo será styles.css. Genial. El siguiente va a ser dentro de JS, lo cual aquí se llamará script.js. Muy bien, lo tenemos por acá y los podemos visualizar perfectamente. Voy a limpiar un poco la terminal. Y claro, en este ejemplo hemos creado un directorio templates donde nos va a servir para almacenar nuestras plantillas HTML y un directorio llamado static para almacenar nuestro contenido estático como archivos CSS y JavaScript. Bien, como paso número 2, vamos a proceder a crear una plantilla HTML. Esa plantilla HTML, haciendo clic acá, llegamos directamente a nuestro fichero. Para ello entonces, si hago tabulación con el signo de admiración, me va a generar una semántica básica de lo que es HTML. Bien, voy a mejorarlo un poco. Aquí dentro de Documents, que es el title, le vamos a pasar un dato, que sería el atributo title, que luego esto lo vamos a renderizar. Bien, además de ello, vamos a linkar un poco lo que viene siendo nuestro CSS. Para ello, le indicamos que esto va a estar en /static /css styles.css. Genial. Asimismo, dentro del body o el cuerpo, vamos a crear un h1, donde en este h1 vamos a colocar lo que es una cabecera, un header, de esta manera. Bien, a su vez requiero un párrafo. Y el párrafo va a contener, por supuesto, un mensaje. Vamos a poner en inglés message, también de esta manera. Y por último, podemos ingresar lo que es nuestro fichero script.js, que este se ingresa mediante script. Agregamos el src que aparece por acá y entonces acá le decimos que esto se va a encontrar dentro de static js script.js. De esta manera. Muy bien. Entonces, en el archivo routes.go vamos a proceder a configurar las rutas y la carga de contenido estático. Esto se va a hacer de esta manera. Vamos
un poco a cerrar esto. Y nos vamos a ir a route.go. De esta manera. Voy a cerrar la terminal. Listo por ahí. Y entonces desde aquí, primeramente voy a comenzar a utilizar un template renderer, que es una estructura que se utiliza para renderizar plantillas HTML. Para ello entonces, para crear una estructura, sería hacer un type e indicar un template renderer. De esta manera. Le indicamos que es una estructura. Entonces, hacemos un template, damos por referencia también a templates.template, de esta manera. Bien, por lo cual vamos a necesitar también acá nosotros agregar lo que es el import de HTML templates. Bien, luego que tenemos esto, que básicamente es nuestra estructura, ahora necesitamos hacer un render, que este es un método precisamente de template renderer, donde lo que va a hacer es renderizar una plantilla HTML. Entonces hago una función, dentro de esta función anónima, le decimos de template, la T, y aquí le ponemos template renderer. De esta manera. Bien. Y le indicamos writer, un string, una interfaz, donde desde acá le indicamos ahora nuevamente nuestro contexto de echo, que sería echo.context, de esta manera. Bien. Y finalmente, error. Lo que vamos a proceder a hacer aquí es un return template execute template y luego el write, el name y el data, por supuesto. Aquí sería io.writer, lo cual está bien. Y bueno, guardamos y ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces aquí también tenemos el IO, que viene siendo el input-output, que nos faltaba haber ingresado como import, por lo cual aquí lo estaba solicitando. Entonces ahora mismo está funcionando bien. Ok, ¿qué vamos a proceder a hacer con este renderer? Para ello vamos a crear una instancia de la misma, que sería dentro de setup route. Básicamente es poner, bueno, renderer, y luego igualamos a nuestra referencia en la memoria de template renderer. Y aquí definimos en template.must un parse glob, y he aquí el punto clave, donde le vamos a indicar que va a ser template, y aquí va a ser solamente filtrando los puntos HTML. Entonces de esta manera tenemos ya nuestra variable renderer y tenemos nuestra referencia. Bien, como no hemos utilizado renderer todavía, por eso me lo marca de esta manera. Para poder configurar el renderizador de plantillas en echo, vamos a hacer simplemente un renderer y hacemos la referencia de renderer de esta manera. Bien, al final acá todavía no hemos retornado nada a la aplicación. Para ello entonces, para retornar algún dato, ¿no?, como un title, un heading y un message, que son los que estamos exigiendo desde acá es el index, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la ruta específica, que sería el barra. Voy a comenzar a borrar algunas cosas, así como estas. Y luego le vamos a indicar lo siguiente. Mediante algo al estilo JSON, que sería de esta manera, en vez de JSON le vamos a aplicar un render, así. Aquí mismo le aplicamos un status OK y luego le podemos pasar otro parámetro donde le indiquemos cuál es el nombre del archivo que queremos trabajar. En este caso es index.html. Bien, entonces acá ya le podemos pasar algunos valores, como por ejemplo title. Y en title podemos indicarle mi aplicación echo, por ejemplo, de esta manera. Y luego le podemos pasar un heading
donde se le indique un hola mundo. De esta manera le pasamos uno último, que sería el message. Y entonces en el message le podemos decir bienvenido a mi aplicación web con eco y plantillas HTML. Listo, de esa manera. Bien, por último nos hace falta definir, o más bien configurar, eco para servir contenido estático, ya que esto no ha sido colocado en ninguna parte. Lo voy a colocar al final, donde le voy a indicar static y le indicamos la ruta, que en este caso sería static, y a su vez también static de esta manera. Bien, antes también hemos configurado que es desde static donde va a comenzar a trabajar para poder importar nuestros recursos, en este caso estáticos, como por ejemplo aquí dice barra static y luego barra static también para scripts. Así que esta es la manera de que este lo va a servir. Así que vamos a probar esto, a ver qué tal nos va. Un go round main.go, permitimos y entonces hacemos una new request, damos send. Si se fijan dice hola Gerson, o sea esto está ejecutando nuevamente, pero está llegando especialmente a la ruta de saludo. Pero si vamos a la raíz, entonces dice hola mundo, bienvenido a mi aplicación web con eco y plantillas HTML, lo que significa que está funcionando. Significa que está llegando al index y el index lo está sirviendo, lo está renderizando bien. Porque los datos que están acá no están precisamente acá, sino que se encuentran en routes.go, que son los que están acá. Bien, para agregar también un poco de estilo y un poco de funcionalidad al mismo, vamos a hacer unas cuantas modificaciones en el CSS. Vamos a ir rápidamente a Static, CSS, lo encontramos por acá, y vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Bien, vamos a indicarle que al body, de esta manera, creemos un font family, un Arial, un sans serif, de esta manera, que los márgenes y tanto el margin como el padding también sean de 0. Bien, además que sea un display flex, un flex direction, que sería por columna, porque queremos centrar esto, así que decimos un justify content center y también un align items, que sea también center, y un height de 100 VH y por supuesto un background para que este tenga también un gradient colocado, donde por ejemplo podamos colocar este color, ¿no? 2CD 64 y luego uno más fuerte, que en este caso sería por ejemplo un F1 A044. Así que va a estar un poco color naranja. Por ende, al H1 lo único que voy a implicarle es un color para que haga contraste con el color de fondo. Así que le digo 3A, 3A, 3A. Listo. Para aplicar un poco oscuro, le hago un margin a la parte de abajo y le digo 20 píxeles. Lo mismo voy a comenzar a trabajar ahora mismo con el párrafo. Y en este caso un color también que haga contraste. En este caso es 4E, 4E, 4E. Lo tenemos por ahí. Bien, vamos a aplicar un tamaño de fuente de unos 18 píxeles. Y lo mismo un line height o height 1.5. Y un margin bottom también de 20 píxeles. Listo, ya lo tenemos ahí. Si esto nuevamente lo volvemos a cargar, de hecho creo que no necesitamos recargar el servidor, ya que como es contenido estático, este lo encuentra sirviendo. Vamos a probar. Vamos a hacer una recarga desde acá. Si se fijan, ahí dice hola mundo, bienvenido a la aplicación web, pero todavía no aparece el estilo que le acabo de colocar. Si vuelvo a recargar, nada de nada. Si hago un control F5, tampoco nada de nada. Significa que tenemos que volver a recargar el servidor para que este me vuelva a servir. Así que listo. Vamos a probar. Control F5. Dice que todavía no tenemos lo que es el CSS, pero vamos a inspeccionar el elemento para ver si en Network, especialmente
está haciendo la consulta del fichero. Fíjense bien de que el archivo style.css todavía no está siendo llamado. Y yo entiendo por qué. Porque este archivo se llama styles, con una S en plural. Lo cual significa de que desde el index estoy llamando simplemente style. Me hace falta colocar la S. Bien. Entonces, ya que acabo de hacer la corrección, lo más por seguro es que esto ya funcione. Así que colocamos por acá y en efecto, aquí lo tenemos. Hola mundo, bienvenido a una aplicación web con eco y plantillas HTML. Esto es completamente responsive, como lo acabamos de hacer, porque si yo lo hago más chiquito, fíjense bien de que esto no deja de estar centrado de esta manera. Genial. Ya que tenemos eso, pues estaría bien, ¿no?, de que haya un poco de funcionalidad también aquí, ya que tenemos importado lo que es JavaScript. Para ello entonces vamos a ir a nuestro fichero JavaScript y vamos a hacer algo sencillo. Vamos a definir una función para que nosotros podamos cambiar el mensaje que tenemos ahí colocado a nuestro antojo. Le decimos change message y acá vamos a definir alguna constante donde tengamos un message element y esto, como siempre, vamos a traer lo que son el valor que se va a encontrar en el párrafo. En este caso vamos a traer más bien lo que es el valor que se encuentra en message para poder modificarlo. Entonces hacemos un get element by id y le indicamos que este va a tener un id llamado message. Esto lo podemos ir colocando desde ya, por lo cual podemos ir especialmente a lo que viene siendo nuestro párrafo acá e irle colocando un id llamado message de esta manera. Listo. Entonces volvemos a nuestro script y ya que estamos acá, entonces continuamos con nuestro código. Hacemos otra constante donde esta va a ser mensaje actual, donde vamos a aplicar un message element y le decimos text content. Extraemos el texto que se encuentra por ahí. Bien, hacemos una última constante en el cual vamos a poner los mensajes alternativos. Vamos a poner alternate messages de esta manera y dentro de una lista vamos a colocar nuestros mensajes. Para ello vamos a decirle entonces hola de nuevo, repito esto, lo separo por coma y en el siguiente le voy a indicar bienvenido de vuelta. Vamos a ponerle un poco más de tamaño a esto y luego le decimos que tengas un buen día. Ahí lo tenemos. Bien, podemos utilizar estos tres textos de referencia para poder hacer un cambio. Luego, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de la misma función, le indicamos mediante un mensaje aleatorio para que no sea igual al actual mensaje, ¿no?, que se encuentra. Le vamos a decir new message. De esta manera. Definimos esta variable. Y entonces aquí, mediante un ciclo, un do while, vamos a hacer un new message. Va a ser igual a alternate messages y aquí mediante una operación matemática vamos a hacer de que esto lo haga de forma aleatoria mediante un random y como esta es una función, por supuesto, vamos esto a multiplicarlo por alternate messages.lem de esta manera, punto y coma al final y luego en el while vamos a colocar la siguiente condición, en este caso new message sea estrictamente igual a current message, punto y coma, lo tenemos por ahí y finalmente vamos a actualizar el contenido del elemento del mensaje que sería mediante message element punto text content igual a new message. Por supuesto, ya tenemos aquí finalizada nuestra función, correcto. Entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es llamar esta función, porque esta función no está siendo llamada en ninguna parte. Vamos al index y desde acá vamos a agregar un botón. Listo, de esta manera, y vamos a colocar el evento onClick y vamos a indicarle de que lo que vamos a hacer es una llamada a una función JavaScript que se llama changeMessage de esta manera. Y luego le podemos decir aquí cómo actualizar mensaje, que sea lo que aparezca en pantalla. Voy a recargar nuevamente el servidor. Y entonces voy a volver acá. Recargamos. Y aquí dice que está el botón actualizar mensaje.
¿Qué mensaje se tiene que actualizar? Se tiene que actualizar el párrafo que se encuentra acá. Si hago clic aquí, entonces esto funciona correctamente. Genial. Mediante Thunder, vamos a checarlo. Lo tenemos por acá. Si yo recargo entonces la solicitud, si se fijan, ahí está haciendo la solicitud, lo cual está genial. Si hacemos clic en actualizar mensaje, entonces también está funcional por acá. Muy bien, voy a subir estos cambios. Le vamos a indicar uso de plantillas y carga de contenido estático con eco. Hacemos la publicación de los mismos. Entonces verificamos nuevamente de que estos cambios han sido. Y en efecto ahí están. Pues muy bien. Hemos comprendido la importancia de las plantillas HTML y el contenido estático. Así como también hemos explorado cómo cargarlos y utilizarlos en nuestra aplicación web. Con este conocimiento estás preparado para comenzar a desarrollar aplicaciones web más complejas utilizando Eco y aprovechar al máximo sus características y funcionalidades.